¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo, esta predicación. Como ven ahí en la pantalla, estaremos viendo a partir de esta semana la carta de Pablo a los Gálatas. Terminamos Hebreos, tuvimos también una predicación especial la semana pasada y ahora estaremos viendo la carta a los Gálatas. Pues también de tarea que le estén leyendo, que se familiaricen con ella, que vean pues todas las partes que tiene y el mensaje central. Esta pues será una introducción, vamos a ver algunos preliminares de la carta y bueno, que el Señor nos ayude. Pues vamos a orar por este tiempo, igual y pues les comparto que me acaban de avisar que mi mamá ahorita está en urgencias, desde ayer ha tenido un problema que le sale sangre de la nariz y como padece presión alta pues le sale a presión. Entonces suele perder mucha sangre, ya le ha pasado en otras ocasiones. Y bueno, ya la van a trasladar ahorita a la raza, al parecer. Le van a probablemente a cauterizar para que se haga como una especie de un tapón. Y bueno, ahí nos van a estar monitoreando. Vamos a orar y como decía el último canto, ¿verdad? Noble sostén, Él es nuestro sostén siempre. Oremos. Padre, te bendecimos y te alabamos y te agradecemos por este tiempo que tú nos dejas estar reunidos, Señor, cantándote, alabándote, regocijándonos como hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra que también nos la das y esta preciosa carta escrita por el Espíritu Santo a través de Pablo a los Gálatas que también nos dejan ver esta libertad que tenemos en Cristo. Y esa salvación que nadie nos puede arrebatar y nadie nos puede condicionar, porque tú nos la has dado de pura gracia, sin merecerla, por supuesto, pero lo has hecho todo, Señor. Te agradecemos, Señor, y ponemos en tus benditas manos este tiempo. Igual, Padre, que pues te pedimos que cuides de nuestros hermanos en general, todos aquellos que estén padeciendo, pues, de alguna enfermedad, de alguna situación difícil que lleva a nuestro corazón a angustiarse, Señor. Y pues yo en especial te pido por mi madre, por la hermana Carmen, que tú le guardes, le sostengas en estos momentos también de duda, de confusión, de angustia. Y Señor, que pueda estar ella tranquila, confiando en ti, como lo hemos cantado ahora, Señor, sabiendo que la lucha es dura, es difícil, nuestra carne también se cansa, pero tú eres fiel, tú eres ese noble sostén en el cual nos podemos refugiar y de hecho lo queremos hacer siempre, Señor. Ayúdanos también en nuestra incredulidad, en nuestra debilidad, sosténnos siempre, Señor, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a abrir la epístola o la carta a los Gálatas. Vamos a ver los primeros 5 versículos, Gálatas 1, del 1 al 5. Y bueno, cronológicamente, ahorita vamos a ver cuál es el problema que existe con esta carta, pero cronológicamente, y yo estoy de acuerdo con esos autores, se pondría esta carta como la primera escrita por Pablo. La primera de todas las que escribió, la última, pues creo que es más sencillo reconocerla, es segunda de Timoteo, prácticamente una despedida, pero esta vendría siendo la primera carta escrita por Pablo. Así que bueno, vamos a conocer también quién es Pablo. Muchas veces se habla o se cita, Pablo dijo, Pablo hizo, Pablo fue, Pablo vino, pero algunos podríamos decir, bueno, y a todo esto, ¿quién es ese Pablo, verdad? ¿Quién es ese Pablo del que tanto se habla en la Biblia? ¿Y por qué no decir Cristo hizo? ¿Por qué se habla más de Pablo? No es que se hable más de Pablo, pero es un hombre usado por Dios que escribió bastante acerca de muchas situaciones prácticas y necesarias para la iglesia. Realmente no sabríamos cómo llevar a cabo la iglesia sin las cartas escritas por el apóstol Pablo. Así que vemos la tremenda utilidad que tienen estas cartas. Si nosotros solamente tenemos los evangelios y el Apocalipsis, pues ¿qué tenemos en medio? ¿Cómo llevar a cabo la iglesia? Recordemos que el tiempo que vivió nuestro Señor Jesucristo aún no estaba instituida la iglesia.
aunque él ya habló de la iglesia en 2 ocasiones. En el libro de los Hechos también es una etapa en formación, en donde también podríamos quedarnos con cierta confusión, como que para ser salvos necesitaríamos hablar en lenguas. Eso se dio en el libro de los Hechos, pero también vemos que fue una etapa transitoria, una etapa temporal. También los dones de apóstol, y bueno, estaba muy en boga lo que era un apóstol. Muchos lo quieren forzar para que se dé hasta el día de hoy. Ya no, simplemente ya no. La profecía también, la revelación está completa, ya fue algo temporal que se cumplió, terminó su propósito y está completado, está listo, ¿verdad? Así que bueno, hoy descubriremos un poquito de quién es Pablo, de por qué fue apóstol y quiénes son los Gálatas. Estos son nuestros 3 puntos de este bosquejo. Vamos a leer entonces Gálatas 1, del 1 al 5. Dice ahí: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo, y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, a todos los hermanos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que el punto número 1, tomaremos el versículo 1, la primera palabra, Pablo. Pablo, ese es el punto 1 del bosquejo, Pablo. Así que veamos un poquito de quién es él. Como inciso A tenemos nombre y origen. Pablo, nombre y origen. Bueno, el nombre de Pablo era originalmente Saulo. Saulo, él era hebreo, aunque nació en un territorio del Imperio Romano, una provincia romana. Nació como ciudadano romano, pero él de origen étnico era hebreo. Así que sus padres buscaron un nombre también hebreo, Saulo. Saúl, dicho más bien por los hebreos, Saúl, como el nombre del primer rey de Israel, que lo acabamos también de leer ahí en nuestro plan de lectura bíblica. Su nombre significa pedido o deseado. Pedido o deseado. Saúl o Saulo, ya estando en ese ambiente, los griegos usualmente le agregaban letras ahí a los nombres, casi siempre terminaba con S, Saulos. Y bueno, uno podría pensar que también con el uso de la palabra terminó o derivó en Pablo, pero habría que hacer muchas modificaciones y no es probable. Lo que sí es probable es que en su lugar donde vivía, sí había una comunidad hebrea y ahí probablemente era Saúl. Pero al vivir rodeado de la comunidad grecorromana, pues tenía tal vez que ponerse otro nombre. Pablo, ¿verdad? Eso a veces suele suceder y bueno, aquí nuestros hermanos que nos visitan de Estados Unidos pueden también verlo, ¿no? Quizá sus hijos, a lo mejor alguien se llama Jeremiah, pero en la comunidad latina, Jeremías, ¿verdad? Jeremías, ¿verdad? O Paul, él es Paul, sí, pero en la comunidad latina, Pablito, ven para acá, ya deja de correr, ¿verdad? Entonces vemos que eso se daba mucho. Pablo sí era un nombre común para la época en el ambiente grecorromano. Y este nombre significa pequeño, pequeño. Podríamos ver que incluso si Pablo se lo consiguió y se lo puso a él mismo, sí, reconociendo esa humildad, como veremos más adelante, él mismo dice que él era el más pequeño de los apóstoles, que ni siquiera sería digno de ser llamado apóstol, que él ya fue como un abortivo, así lo llama, como lo último, como el pilón, diríamos por acá, ¿verdad? Él nació en la ciudad de Tarso, que era capital de la provincia romana de Cilicia. Más adelante vamos a mostrar un mapa que ahí tenemos para identificar esas regiones. Se cree que su familia emigró de Galilea, siendo judíos, siendo hebreos, aunque ellos pertenecen a la tribu de Benjamín, se establecieron probablemente en Galilea y después tuvieron que huir
cuando fue tomada esa provincia por los romanos. Algunos toman esa postura, otros creen que no tanto, que no es necesario así. Pero como sea, emigraron y ellos llegaron a la ciudad de Tarso, quizá también por razones comerciales. A lo mejor se acabó el comercio ahí o había mucha competencia y tuvieron que irse a otro lugar. Recordemos que ellos se dedicaban a hacer tiendas, a tejer tiendas de campaña. Su padre, como lo dice en Hechos, capítulo 23, versículo 6, cuando Pablo también da su testimonio, Hechos 23, 6, dice así: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Y bueno, ahí está argumentando con unos entre saduceos y fariseos, y él se pone de ese lado de los fariseos diciendo: yo soy fariseo, pero también mi padre era fariseo, o mis padres. Eso pues, con eso terminamos un poquito de ver su nombre, su origen. Vamos a ver cada vez más en esta carta. Realmente no quería conjuntar todo en esta sesión, porque en los demás versículos va a ir contando más acerca de sí mismo. Así que hasta ahí, con eso nos vamos a quedar. Es un hebreo de nombre Saúl, después llamado Pablo, de la ciudad de Tarso, fariseo, y aquí viene también algo interesante. Él fue enviado por sus padres a estudiar, así que veremos el punto B, su formación. Él fue enviado por sus padres a estudiar la ley a los pies de Gamaliel, como dice Hechos 22, versículo 3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, hablando de Jerusalén, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Él está anunciando que él es fariseo, y no solo cualquier fariseo. Algunos estudiosos han llegado a argumentar que Pablo estudió el equivalente a 2 doctorados del día de hoy. Así que, pues estamos frente a alguien educado, frente a alguien instruido. No es cualquier persona que simplemente, y si así fuera, también el caso opuesto o el contraste es Pedro. Un hombre pescador, sin letras, vulgar, así lo tienen catalogado. ¿Por qué vulgar? O sea, del populacho, vaya. El contraste es Pablo. Y vemos cómo Dios utiliza a ambos. Pedro predica siendo un pescador, un ignorante, y se convierte en 3,000. Luego 5,000. Pablo siendo instruido, siendo docto, siendo preparado, teniendo buena manera de comunicar la palabra, Dios también lo usa. Pero ahí es Dios realmente el que lo está usando. Yo les tenía también una pregunta con respecto a esto. ¿Ustedes creen que se pueda ver o que nos toque ver en nuestros días a algún hombre similar a Pablo? A ver, ¿quién dice que sí? Levante la mano. Porque ya vi muecas, ya vi gestos, pero no entiendo que... ¿Sí? Ahí la hermana Valiente dice sí. ¿Sí? ¿Quién más dice sí? También 2. ¿Quién? En cuanto a lo que Dios hizo con Pablo. En cuanto a lo que Dios hizo con Pablo, sus viajes, fundar iglesias, instruir personas, escribir cartas, hoy libros, ministerios, ¿sí? Ya, tal vez dije mal la pregunta. Haciendo todo lo que hizo Pablo, ¿sí? ¿Creen que sí? ¿Quién cree que no? ¿No? Ok, sí, o a Cristo resucitado, etcétera. En términos de ministerio, de una vida íntegra, entregada al Señor. Bueno, yo les podría decir a los que dijeron no, tenemos el mismo Dios, ¿no? Y si Dios lo usó a él, un perseguidor de la iglesia, ¿quién se iba a imaginar que iba a cambiar radicalmente? Es como si hoy alguien que quiere aplastar la iglesia, que quiere cerrar todas las iglesias, que llegue alguien al gobierno y que empiece a pedir permisos para ir de iglesia en iglesia poniendo sellos ahí de clausurado y no se va a volver a abrir nunca más. Que Dios lo transforme y lo convierta a después ser un evangelista, que lleve la palabra a todos lados, que comience a fundar iglesias.
¿Por qué les hago esta pregunta? Porque quiero que veamos que el poder intrínseco no está en la persona, sino entonces diríamos, bueno, Pedro, yo y muchos de los que estamos aquí diríamos, no tendríamos nada que hacer en la obra del Señor. Solo los iluminados, los que tienen doctorado en teología, ¿verdad? En ministerio. Entonces, hermanos, vámonos a nuestras casas, prendamos la televisión y veamos una predicación de aquellos hombres con doctorados. No estoy tampoco en contra de ellos. Qué bueno que Dios les ha permitido estudiar. Gloria a Dios. Pero Dios no solo usa a la gente instruida, sino Él puede usar, y de hecho lo hace, a cualquiera, ¿verdad? Este caso de Pablo nos debe de asombrar, nos debe de llenar de gozo y de esperanza. ¿Tienes parientes, familiares o conocidos que son reacios al evangelio? ¿Conoces a alguno de ellos que haya matado a otro cristiano por ser cristiano? Entonces más esperanza hay de él que de Pablo, porque él sí los arrastraba, los llevaba y él decía, sí, mátenlos, es más, ¿dónde hay más piedras para echarles yo también? No, la gente que conocemos hoy en día no es tan opuesta al cristianismo como lo fue Pablo. Y Dios lo convirtió, lo transformó, veremos más adelante cómo fue ese proceso, y lo utilizó. Así que él fue formado, sí, en estricta conformidad a la ley. Dios lo utilizó para enviarlo también. Si tú eres un estudiante a lo mejor de física cuántica, podríamos decir, bueno, ¿y eso te va a servir para el evangelio? Pues sí, predícale a otros físicos que estén al lado de ti, ¿verdad? Predícale si tú estudiaste literatura o pongámonos en un nivel elevadísimo, ¿no? De gente que estudia tanto, que solo puede llegar a ciertos lugares para que el Señor les permite que tengan esa formación, pues para que impacten ese lugar en donde están. Si tú no llegas a esos lugares tan elevados, llegas a otros lugares. Tu lugar de trabajo, tu lugar donde estudias, tu lugar donde vives, el lugar en donde te desenvuelves es tu entorno perfecto para que prediques el evangelio. Y Pablo también ha sido usado por Dios para simplificar esas verdades tan profundas del evangelio, para que aún tú y yo lo podamos entender y lo podamos explicar en las palabras de Pablo y en las palabras que el Espíritu Santo quiso que fueran escritas en ese momento. Muy bien, el punto C, su servicio. Aquí hay varias cosas que quizá se van a decir que tal vez no sabíamos, pero algunas de ellas no se pueden confirmar o validar. Por ejemplo, se cree que pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era ese grupo de 71 personas que resolvían los asuntos espirituales del pueblo. Estaba conformado por sacerdotes, por ancianos y por escribas. Y uno diría, ¿y dónde están los fariseos? Pues estaban ahí entre los ancianos, entre gente que sabía, gente que era preparada, gente que tenía experiencia y que sabía de la palabra. Ahí había fariseos, ahí había saduceos también, aunque ellos pudieran estar más del lado de los sacerdotes porque eran descendientes también de Sadoc, el sacerdote. Y ahí había todo ese grupo, todo ese cúmulo de personas. Se cree que Pablo pertenecía al Sanedrín. ¿En base a qué? Hechos 26:10 dice esto. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto. Si esa palabra voto se refiere realmente a estar en una asamblea y expresar su voto, podríamos decir entonces que Pablo pertenecía al Sanedrín. Pero algunos han llegado a pensar que más bien esta palabra es yo daba mi aprobación. Esto es cuando alguien hace algo en la calle y tú simplemente dices, sí, qué bueno que están arreglando ese tope porque era estaba muy grande, ¿no?
O no había tope, qué bueno que pusieron uno para que se pueda cruzar la calle. Oye, te hicieron una encuesta, un plebiscito, te consultaron, eres diputado, senador, parte del cabildo del municipio. No, pero qué bueno que pusieron ese tope. Vemos entonces esa diferencia. No es un dato contundente para ver que Pablo pertenecía a ese Sanedrín. Puede ser que no. Lo que sí es que tenía cercanía. Era muy cercano, confiaban en él, le daban órdenes o le daban cartas para que él fuera y realizara estos encierros, ¿verdad? Pertenecer al Sanedrín implicaría que Pablo debía estar casado, lo cual también es otra evidencia que podemos decir, aunque varios comentaristas dicen que Pablo en algún momento de su vida estuvo casado. Algunos creen que estaba casado y cuando se convirtió al cristianismo, ni su familia lo apoyó, ni su misma esposa lo apoyó, y él siguió solo, como divorciado, podríamos decirlo así. Otros creen que al final de su ministerio se casó, hasta le ponen nombre ahí a su esposa, ¿verdad? Una vez lo leí en algún libro. La realidad es que nos tenemos que quedar con lo que sí dice la Escritura, y por ejemplo en 1 Corintios 7:8, él dice así: a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Eso no lo dice un casado, eso lo dice o un soltero o un viudo o divorciado en ese sentido. El chiste es que él no tenía pareja. Él mismo también narra que él tenía el don de continencia. O sea que él podía estar soltero sin estarse quemando, como lo dice ahí la Escritura, ¿verdad? Ahora, lo que sí vemos es que el sumo sacerdote le había encomendado la tarea de perseguir a los cristianos, como dice Hechos 9, del 1 al 2. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. ¿Quién tiene ese acceso al sumo sacerdote? Pues solo alguien que tenga también las credenciales para poder acercarse, la confianza del sumo sacerdote, la fidelidad, la capacidad, la preparación, etcétera. Y dice el versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, ahí se le llamaba el camino, a los cristianos, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. También dice Hechos 22:5, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos, y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Este es lo que Pablo tenía como cercanía con el sumo sacerdote, con el Sanedrín y con el concilio en general. Bueno, el inciso D, vemos el punto, el clímax, de la historia de Pablo con su conversión. Ustedes la pueden leer en el capítulo 9 y también en el capítulo 22 de Hechos. Sí hay ciertas discrepancias. Bueno, cuando uno cuenta las cosas una y otra vez, pues agrega algunos detalles o se omiten, ¿no? Entonces pueden incluso comparar, pero en esencia es lo mismo lo que narra ahí Pablo. Nos quedamos con la del capítulo 9, por los datos que conviene mencionar. Vamos a leer versículos del 3 al 6. Es la conversión de Pablo. Esto es cercano al año 33 de nuestra era. Tomando en cuenta que el Señor Jesús murió en el año 30, esto estaría fechado unos 3 años después. Quizá menos, quizá un poquito más. Algunos lo ponen del 30 al 34, la posible conversión de Pablo. Y su edad también la ponen en que tenía cerca de 30 años. Así que es más o menos contemporáneo a Jesús. Bueno, dice ahí Hechos 9 del 3 al 6. Y mientras viajaba, recordemos que ya con las cartas del sumo sacerdote, iba hacia Damasco para atrapar a todos los que fueran cristianos.
Mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Notemos cómo el Señor Jesús se identifica con la iglesia. Él ya había muerto. Pablo no persiguió a Jesús, aunque también se especula que el mismo Pablo, al estar en Jerusalén o ir y venir a Jerusalén, probablemente le tocó ver algún sermón de Jesús en persona. Probablemente él se acercó y hasta fue alguno de los enviados para hacerle alguna pregunta difícil. ¿Por qué? Porque es de la época, porque aunque no era de la ciudad, estuvo en la ciudad mucho tiempo, pero ahora es Jesús el que no le está diciendo a un fariseo dentro de su vida: ya aquí Jesús ya murió, ya resucitó, ya se fue al cielo, y ahora se le aparece en una visión y lo confronta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La versión de la Reina Valera le agrega: dura cosa te es dar coces, esto es patadas, como el animal que va arando y que no le gusta por tener el yugo y empieza a dar patadas hacia atrás, pero se topa con un aguijón, que es un palo con una punta al frente para que el animal no retroceda, siga adelante, y este animal, al querer dar patadas, se lastima. Lo que le quiere dar a entender el Señor es: ¿por qué me persigues? Eso te hace daño a ti. No vas a ganar esta pelea. No vas a salir bien librado de esto. Estás persiguiendo a los míos, y como Jesús lo dice también en Mateo 25, cualquiera que me dio de beber cuando estaba sediento, me dio de comer o me vistió cuando estaba desnudo, en la cárcel, enfermo, cuando lo hace a alguien más, lo hace a mí mismo. Aquí él lo está corroborando. Tú, Saulo, estás persiguiendo a la iglesia, o sea que me estás persiguiendo a mí. Y ay, nanita, ¿no? Sí, porque podía entrar y a ver qué me van a hacer estos. No me pueden golpear, porque la instrucción del cristiano es: no devuelvas mal por mal. Y pues muy valientes, ¿no? Metiéndose ahí con los hermanos. Y te voy a llevar preso y te voy a quemar. Pues en el nombre sea de Dios, quémame, ¿verdad? Pero a ver, ponte con el capitán del ejército, ponte con el Señor de señores, y que esa luz más brillante que la luz del mediodía lo hizo que se hiciera para atrás. Algunos creen que iba a caballo. No es posible que haya ido a caballo. Los rabinos, como el caso de Pablo, los fariseos, no solían ir a caballo a los viajes, creyendo que era su deber caminar cada paso hasta llegar hasta donde tenían que ir. Así que él, estando en pie, vio esa luz, cayó para atrás, los hombres que venían con él también, y dice que también esta voz la escucharon los que estaban ahí. Entonces, estamos aquí. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y desde aquí vemos una impresionante conversión, porque la conversión tiene que ver con obediencia, no solo como algunos dicen: bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Solo aceptar a Jesús? Bueno, lo acepto. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? ¿Hacer una oración? Pues la hacemos. Señor Jesús, te recibo en mi corazón y tú limpias mis pecados. Amén. Y ya vas al cielo. ¿De verdad ya? Sí. Bueno, ¿y dónde queda la fe? La confianza. Y esa fe y esa confianza derivan en obediencia. Dice Santiago: la fe sin obras es muerta. Así que aquí podemos ver una fe viva de Pablo, porque se le está dando esa fe. Él está reconociendo que está Dios presentándose delante de él, pero ese Dios se hace llamar Jesús. Jesús es Dios, y él está hablándole a Saulo en hebreo, con su nombre hebreo, con todo lo que él sabe del Dios del Antiguo Testamento, y le está diciendo: yo soy Jesús, yo soy el Señor. Él lo reconoció ahí como Señor sin saber quién era, pensando que era Dios. ¿Qué pasó?
¿Qué mensaje ahora especial tengo que llevar? Pues le dice versículo 6, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vemos, si ustedes siguen leyendo, vemos que entra a la ciudad, que no puede ver nada, que lo llevan de la mano, que se alojan ahí en casa de un tal Judas. Y después, paralelamente, se le da una visión a Ananías. Tienes que ir a ver porque hay un hombre llamado Pablo que está esperando a que venga uno de nombre Ananías y lo sane y le diga qué tiene que hacer. Versículos 13 al 19. Pero Ananías respondió, Ananías hablando con el Señor, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Con eso nos debería de quedar más que suficiente de ver lo que dice en Gálatas 1:1, Pablo apóstol, no de parte de hombre, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre. Este es su llamado como apóstol. Ahorita veremos lo que significa apóstol, pero este es su llamado. Y ahí también se le está dando la advertencia, y eso también nos debe de llevar a ver nuestra propia conversión. Cuando te dijeron que eras un pecador y que ibas a ir al infierno si morías sin Cristo, y que solo en Cristo había salvación y que debías reconocerlo como Señor y Salvador y debías tener fe en Él, ¿te dijeron también las advertencias de lo que costaba la vida cristiana? ¿O solo te dijeron, Dios tiene un plan maravilloso para ti? La enfermedad se acabará, la economía aumentará, todos te querrán. Pare de... No digas eso, hermano. Córtale, mi chavo, córtale. Les dijeron las advertencias porque aquí a Pablo sí se la dijeron. Ve porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y tampoco es que Dios te va a pagar todo el mal que hiciste en tu vida pasada. Porque siendo así, bueno, pues en un abrir y cerrar de ojos, adiós, ¿verdad? Él nos tiene misericordia, pero sí nos va a mostrar lo que es el camino cristiano, el camino angosto. Un camino de sufrimiento. ¿Por qué? Porque debemos morir a nuestro yo cada día. Porque debemos renunciar al mundo que nos quiere atrapar. Debemos hacer caso omiso a los engaños y a la seducción de Satanás. Y es ese camino angosto que se padece. Por supuesto, decirle no a Satanás se padece. Decirle no a tus amigos que te invitaban a tomar, a las fiestas, a salir ahí con las muchachas o con los muchachos, a cualquier cosa, decirles no, pues se va a padecer. ¿Ya poco ya no? ¿Ahora qué? ¿Vas a ser el vendebiblias? Como nuestro hermano Víctor nos ha dicho que le dicen a él, ¿verdad? El vendedor de Biblias. Saludos, hermano Víctor, sé que nos estás escuchando. Se padece. Decirle no a tu carne, se padece. Lo he dicho en varias ocasiones, ponte a dieta y vas a ver. Vas a ver cómo se te antojan esos chocolates. Ese pan así esponjosito, ¿verdad? Y todo lo que en las dietas te dicen que no comas. Así, poner a dieta nuestro cuerpo del pecado es padecer, tiene costo. Dicen los que van al gimnasio, ¿verdad? Si no duele, no sirve. Si no duele, no sirve. ¿No? No pain, no gain, algo así es, ¿no? ¿Y si no duele, no sirve? Bueno. ¿Sí? Si no le sufres, no hay ganancia. ¿Podríamos decir que en el cristianismo es igual?
¿Cuesta trabajo leer la Biblia diario? Sí. Leerla así nada más por leerla, aún así cuesta trabajo. Ahora, leerla bien, ponerle atención, ¿cuesta o no trabajo? Hay que pagar un precio. ¿Cuesta venir a la iglesia? Y cuando el carro no circula y ahí tienes que pagar o subirte al camión o caminar varias cuadras aquí como los hermanos que llegan sacando la lengua, ¿verdad? También. Todo cuesta. Todo cuesta. Así que, ¿qué pasó? Versículo 17. Ananías fue y entró en la casa donde estaba Pablo y después de poner las manos sobre él le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Ya no vamos a dar más datos porque eso se va a desglosar más adelante también en Gálatas. Nos va a decir a dónde fue, a dónde vino, qué hizo. Pero inmediatamente predicó el evangelio. Que hasta se quedaban los demás, que no venía a arrestarnos. Y ahora ya se subió al púlpito y está predicando. Pues, ¿qué le pasó? De esas conversiones impresionantes. Vemos que es el poder del Espíritu Santo sobre Pablo, haciéndolo cambiar, haciéndolo redireccionar su mirada. Eres celoso, pero estás equivocado. Tu celo no debe estar enfocado en esto, debe estar enfocado en esto. Y entonces ahí Pablo, pues desde entrada Ananías le llama hermano, le pone las manos, lo hace que recobre la vista, fue lleno del Espíritu Santo y comenzó su ministerio, comenzó su transformación. Punto número 2, apóstol. Pablo, apóstol, dice el versículo 1. Él fue oficialmente el último de los apóstoles en convertirse. Él mismo se considera como un abortivo por cómo llegó a ser llamado apóstol. Dice 1 Corintios 15:8, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Si la cronología, los años son correctos, entonces el Señor Jesús tenía 3 años de haber muerto, resucitó a los 3 días y ascendió a los 40 días. A los 50 días fue Pentecostés y fue la iglesia. Creció el primer sermón de Pedro, los primeros convertidos, y bueno, el Espíritu Santo obrando y actuando en todos ellos, en todos los que llegaron de afuera de Jerusalén. Muchos se convirtieron, los discípulos se fortalecieron. Esteban fue el primer mártir por ahí también. Pablo ya estaba ahí, hace presencia, y dice que los demás dejaron sus ropas ante un joven llamado Saulo y ellos lo estaban apedreando. Yo me pregunto, ¿y por qué él no estaba también participando de ese apedreamiento? Algunos han llegado a pensar que por su alto grado también de jerarquía, muy bien, en el concilio, pues él nos iba, por decirlo así, ¿verdad?, a rebajar, a hacer esa tarea que más bien le estaba diciendo al otro, y yo creo que hasta voltearon a ver, ¿lo apedreamos? Sí. Aquí déjenme sus cosas, adelante, ¿verdad? Vemos entonces, yo al principio cuando lo leía, decía, pues dejaron sus ropas ahí con un joven y me imaginaba un niñito cargando las ropas de todos así de, pues aquí me dejaron cuidándole sus ropas mientras iban a jugar fútbol o mientras iban a pelearse con otros, ¿verdad? Pero hoy nuestra perspectiva cambia, dejen ahí sus ropas, vayan y hagan esto. Yo soy la autoridad, hagan esto. Yo no me voy a ensuciar las manos, pero estoy totalmente de acuerdo en que deben hacer esto. Entonces, para esta época ya había pasado tiempo. Jesús también se apareció a muchos otros. Se apareció a Pedro, se apareció a los apóstoles cuando no estaba Tomás, se apareció cuando ya estaba Tomás. Se apareció a varias personas
hasta que 3 años después se aparece a Pablo en el camino a Damasco. Ya no hay otro registro de que Cristo se aparezca para llamar a algún otro. Ya no lo hay. Así que aquí es como Pablo se muestra ante otros como apóstol. A los demás, que bueno, ahí también tenemos que hacer una distinción. Pablo no es el apóstol número 12, porque murió Judas. De los 12 que tenía, ya nada más me quedan 11, como dice la canción. Había que reponer a uno más, pero muchos dicen, pues es Pablo. No, recuerden que en los primeros capítulos de Hechos se consulta eso con el Señor y el Señor les dice que sí, y se elige a Matías, uno que había estado en el ministerio de Jesús, que había estado viendo los milagros y era un testigo junto con ellos, y entonces se le integra. Tú también vas a ser del grupo de los 12 que Jesús estableció para ser testigo de lo que Jesús nos mandó. Y ahí está, cuando en Apocalipsis dice que los muros llevarán los nombres de los 12 apóstoles, ahí no va a aparecer Pablo. No va a estar Pablo. Van a estar los 12 que se mencionan ahí en Hechos, junto con Matías. Pero apóstol también tiene un término como de un emisario. Un emisario que toma el pleno derecho y el poder para actuar en nombre y representación de una persona. Hoy podríamos saber lo que es con una carta poder, aunque pues está limitada, ¿no? Voy a pagar mi recibo de luz, bueno, ponme una carta poder para ir a hacer algo así, ¿no? O arreglar alguna gestión. Pero ya para vender tu casa, ya una carta poder no basta. Es un poder notarial. Si tú tienes un poder notarial a tu nombre o en tu favor, tú actúas en nombre y en representación de la persona. Y si tú vendes, ten cuidado a quién le otorgas un poder notarial, porque pueden vender tu casa, recibir el dinero y si ellos quieren, no te dan nada. Mucho ojo. Y lo hacen totalmente legal, porque tú le estás otorgando el poder de hacerlo. Eso pasa con personas que no pueden trasladarse, no pueden ir, o simplemente están tan ocupados o viajando, son dueños de un corporativo, de una empresa, les otorgan poderes a personas de su confianza, por eso también se les llaman pues esos abuso de confianza a ese delito. Porque te están dando la confianza y tú estás traicionando la confianza. Te estás adueñando de algo que no deberías hacerlo, sino que deberías hacer ese trabajo en nombre y representación de la persona, pero todo para beneficio de esa persona. Así que este apóstol está yendo a un lugar en nombre y representación ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Es la labor que hacían también los profetas del Antiguo Testamento, que se levantaban y decían al pueblo, así dice el Señor. Entonces yo estoy hablando, pero lo que estoy hablando es lo que dice el Señor. Así dice el Señor. Ay de ti, tal, ¿verdad? Pablo entonces estaba convertido en un emisario. Cristo mismo lo está llamando y lo está enviando. Ya lo dijo, te enviaré a los gentiles y a Israel y a los reyes para que escuchen lo que yo tengo que decir por medio de este instrumento. Para ello, para convertirse en un emisario, así como hoy se requiere un poder notarial y un trámite, etcétera, etcétera, así en ese momento para ser considerado un apóstol de Jesucristo era necesario un llamamiento especial. Yo te llamo a ti para que tú vayas y hagas esto. Ahí se cumple que él fue un apóstol. Muy bien. Ahora, Pablo también menciona que su apostolado es diferente. Su comisión especial es diferente, por ejemplo, a la de Pedro. Y vamos a tomar un texto de Gálatas mismo, como Gálatas 2:8. Dice así, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro, se está refiriendo a Dios y al Espíritu Santo,
aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión, esto es a los judíos, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? La gente muy amable, los no judíos. El mundo se dividía simplemente en esa época en judíos y gentiles. Los judíos y los no judíos, por decirlo así. Muy bien. Y punto número 3, los destinatarios. Dicen algunos comentaristas que es imposible no ver la autoría de Pablo en esta carta, y algunos todavía la cuestionan. Si habrá sido Pablo, por supuesto, algunos creen que este Pablo apóstol pues era ya como un seudónimo. Pues yo voy a escribir lo que sea, pero si le pongo Pablo, todos le hacen caso. Si no le pongo nada, no me van a hacer caso. Creen que alguno pudo ser un impostor y tomar el nombre, pero realmente los autores más serios, los comentaristas más serios, creen totalmente que fue Pablo quien escribió esta carta. El problema también ahí es también determinar quiénes son los hermanos que están con él, como dice el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo. ¿Y ellos quiénes son? En otras cartas los dice Pablo y Timoteo a los filipenses, ¿no? Cosas así. Aquí no dice quiénes están con él. También en el destinatario que dice a las iglesias de Galacia. Esto, hermanos, también nos deja ver, como mencionamos hace algunas predicaciones, que las cartas de Pablo eran una especie de circulares. Cuando las escuelas, ¿verdad? Yo conocí las circulares con las escuelas, ¿verdad? Imprimen una sola hoja para todos los alumnos porque quieren que cada alumno se la lleve y esa carta circule a los padres de familia. Pero es el mismo mensaje que el hijo le lleva a cada padre de familia. También se pegan en las puertas, en la entrada, el aviso, no habrá clases el próximo lunes. Bueno, no sé, ¿verdad? Pero si ya mandaron la circular, ya tengan confianza. Estas cartas Pablo las mandaba para que la gente las estudiara en la iglesia y después les decía, pues pásenla como la papa caliente, ¿no? Pásenla, no, esta es mucha exhortación, se la vamos a enviar a la otra iglesia. Ellos sí están pecando, pero feo, ¿no? Bueno, pero toma lo que dice para ti y pásala. Esto nos da confianza de que esta carta se la está escribiendo para que circule en las diferentes iglesias que están en Galacia. No necesita ponerle nombre y apellido, iglesia de no sé dónde, atiendan esto, porque esta carta también lo que va a atender es un problema generalizado en la época y está instando a que tengan mucho cuidado. Lo que yo creo es que Pablo se encuentra aquí en su segundo viaje misionero, que comenzó en el año 49, y ¿quiénes están con él en el segundo viaje misionero? Silas y Timoteo. Podríamos pensar que Lucas también, porque es el que registra todo, aunque no se le menciona ahí que hizo presencia. Pero al menos Silas y Timoteo son los que están con él, y él escribe esa carta en ese año. ¿A quiénes? Aquí hay también un problema, porque hay dos regiones o dos tipos de personas que se les conocía como los Gálatas. El inciso A nos va a decir que existía la Galacia, no galaxia, Galacia étnica. Esto es, los que eran llamados los galos. Los galos fue un pueblo celta que vivió en lo que hoy conocemos como Francia, pero también emigró a esa parte. Aquí estamos hablando de la región de Turquía. Estos llegaron hasta allá y se establecieron ahí, pero en el norte. Los llamados galos, entonces decían, para referirse a ellos, no les decían los galos, sino los gálatas. Los gálatas viven ahí en esa región. Una región que también se llamaba Anatolia.
El problema de esta ubicación es que Pablo nunca menciona en sus cartas gente de esas iglesias, ni tampoco menciona iglesias o ciudades que hayan estado más al norte en esa región, jamás. Probablemente envió a alguien más, pero es difícil ver que se trate de esta región o de este pueblo. Lo que es más probable es que se trate de ubicar el sur. Ahorita ya vamos a ver los mapas. En el punto 2 es la Galacia territorial. Arriba estaban los Gálatas, pero ese territorio conocido como Galacia se extendía hasta el sur, que hacía casi frontera con la misma ciudad de Pablo, que era Tarso. Casi hacían frontera con Tarso. Puede darle a la siguiente, hermana. Ahí vamos a ver un mapa. Tal vez las letras estén muy chiquitas, pero por colores ese mapa me gustó. Ese es el mapa del primer y segundo viaje de Pablo. Síganme. En esta región alcanzan a ver donde dice Siria. Bueno, que está en amarillo. Ahí hay un puntito donde llegan todas las flechas. Es Antioquía. Antioquía. De ahí es donde salió Pablo y Bernabé a su primer viaje misionero. Salieron hacia arriba a la línea morada. Llegaron ahí a Tarso, que es la ciudad de Pablo, y esa es la región llamada Cilicia. Arriba está la región Capadocia, y al lado izquierdo lo verde, que está desde el sur hasta la parte alta, eso es Galacia. Los que están al norte, donde está el nombre Galacia, es donde vivían los Gálatas, los galos, que llegaron ahí. Y la parte sur, ahí encontramos unas ciudades que nos van a parecer más familiares, sobre todo en el primer viaje de Pablo y Bernabé. Allá abajito están las ciudades de Derbe, Listra, Iconio y más arriba Antioquía de Pisidia. Esas 4 ciudades más otra que también se llama Licaonia son mencionadas en el primer viaje de Pablo y todas esas las visitó Pablo. Si ustedes leen ahí Hechos capítulo 13 en adelante, van a ver cómo ellos llegaron por esa línea morada era del segundo viaje. El primer viaje es la línea azul. Bajaron a la isla de Chipre, a Pafos, ahí en Pafos, ahí se convierte el procurador Sergio Paulo, procónsul, y de ahí suben a Panfilia, esa región amarilla de ahí. En Perge es donde Juan Marcos se va de regreso, abandona la misión, y ellos siguen subiendo a Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, y luego de regreso por el mismo lugar. Ese es el primer viaje misionero de Pablo, del 46 al 48, o al 47. El segundo viaje es la línea morada, sale por donde mismo, visita otra vez a las mismas iglesias, solo que ahora sube, esa línea morada sube a lo que dice Asia, sube y llega hasta las otras regiones ya más para allá, y pisa lo que se conoce como Macedonia, que ahí está Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Berea, y luego baja a donde es la región de Acaya, que está Atenas, y más al sur ahí Corinto, y de ahí emprende su regreso a Asia, que ahí está la ciudad de Éfeso, ahí en ese puntito, y luego bajan por barco y se regresan hasta, pasando a Capernaum, me parece. No, Capernaum no. Cesarea Marítima, Jerusalén, y luego llegan otra vez a Antioquía. Y el tercer viaje misionero es la siguiente diapositiva, por favor. Ese es el tercer viaje misionero, y vean el mismo patrón. Sale de Antioquía, pasa por Tarso, pasa por Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, se sigue otra vez hasta el norte, viaja por toda esa región, ahí es donde se queda 2 años en Éfeso. Este viaje fue de muy larga duración, como de 6 años, quedándose 2 años en Éfeso, luego se siguió más adelante y otra vez ya emprendió su regreso. Lo que se puede mencionar aquí es que esas iglesias de Galacia son esas 4 iglesias que podrían aparecer ahí en el mapa como Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. En estas ciudades, y les animo a que lean Hechos del 13 en adelante,
en el capítulo 15, ahorita vamos a citar algunas cosas. En el capítulo 15 vemos cómo algunas cosas comienzan a pasar. Hechos capítulo 15 dice así, 15:1, algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Qué opinan? ¿Hay que hacer eso? No es por ninguna obra. Hoy podríamos decir, bueno, no circuncidarse, bautizarse. Todo aquel que se bautice será salvo. ¿No? ¿No lo habrán bautizado ahí en la cruz, hermana? ¿No? Bueno, nuestra hermana Maggie comenta que el ladrón en la cruz no necesitó de circuncisión ni de bautismo para ir al cielo y Cristo mismo le aseguró que iba a estar en la tarde en el paraíso, ¿verdad? Hechos 15:3, porque vamos a llamarle así, estos que llegaron y dijeron esta enseñanza, los vamos a conocer a lo largo de la carta, aunque quizá no se les mencione así en ese nombre, se les va a llamar o les vamos a llamar como los agitadores, los revoltosos, que meten cizaña. Oye, la salvación es por fe, por la gracia, por Cristo. ¿Crees? Sí, pero ¿sabes qué? Aquí hay que raparse todos, si no, nadie va a ser salvo, ¿verdad? Y no, porque el pastor está así, ¿verdad? O aquí hay que usar vestido, pero que te tape hasta el dedo del pie. No, ¿verdad? O de corbata, si no, no entras al cielo, si no, ¿de dónde te agarran para entrar? Y podemos pensar muchas cosas tan ridículas como esas, pero ¿qué creen? Que eso está sucediendo hoy en día. Hoy está más vivo que nunca los que se llaman judaizantes. No es suficiente la gracia de Dios y la fe. Hay que hacer obras. Y bueno, unos judaizantes que conocemos muy bien, pues es el mismo catolicismo. ¿Para qué bautizan a los niños desde que nacen? Porque creen que esa es la salvación. Hay que hacerlo. No basta la gracia de Dios, no basta la fe en Cristo. Hay que bautizar y aparte hay que ganarse el mérito. Hay que hacer penitencias. Hay que hacer peregrinaciones. Hay que dar donativos. Hay que hacer buenas obras. Y todavía pasar alguna larga temporada en el purgatorio, ¿verdad? Así que estos agitadores están poniendo o desestabilizando lo que la iglesia naciente está enfrentando, aunque ya aquí no está tan reciente la iglesia, ya tiene cerca de 20 años. Cerca de 20 años tiene la iglesia en Jerusalén, pero de ahí han ido avanzando a otros lugares. Pablo llegó con ese ímpetu junto con Bernabé y expandieron el evangelio a todas esas regiones. Hechos 15:3. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Como se hizo un debate en Antioquía, hoy es que hay unos que nos dicen que nos debemos de circuncidar. Esa iglesia de Antioquía fue la primera iglesia 100% gentil, que no comenzó en la sinagoga, que no comenzó con los judíos, comenzó con los gentiles. Y entonces llegaron algo y, no, qué bonita iglesia, mira, qué bonito espacio, hace un poco de calor, pero qué bien los ventiladores, mira los hermanos, qué bien se ven, pero les falta una cosita. Y hoy podríamos decir, les falta hablar en lenguas. Si llega alguien y nos dice eso, ¿qué dices, hermano? ¿Qué le dices? No, a ver, demuéstrame entonces que el Espíritu Santo vino sobre ti. ¿Qué tal que fue nada más así? Demuéstrame que el Espíritu vino sobre ti. ¿Y qué les dices? Bueno, les falta algo.
les falta la unción. Les falta el poder, a ver, ¿dónde hay sanación? ¿Dónde hay? Oh, aquí todo el mundo está enfermo. Denles la unción para que... Entonces, ¿esta no es una iglesia cristiana? Aquí no. No tienen ese poder. ¿Se fijan cómo si es actual? ¿Cómo si es de hoy? ¿Cómo si hasta nos puede sacudir algo? No, en esa iglesia, ¿verdad? Algunos han llegado a hacer burla también de ciertos nombres de los cristianos, como las denominaciones, ¿verdad? Los bautristes. Bautristes porque son solemnes en sus cantos, no aplauden, no bailan, no dicen, no se mueven. Los bautristes. Oye, ¿qué hay que hacer todo ese show para ser genuinamente cristiano? Los muertodistas, ¿verdad? Han llegado a hacer esa burla porque no, es que están muy quietos, no hacen esto, no hacen lo otro. Y de ahí más que no me sé, ¿verdad? Se les llega a criticar porque no son o no hacen lo que ellos consideran que es requisito para ser salvo. Y hermanos, la Biblia es clara. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que se circuncida, para todo aquel que se bautiza, para todo aquel que habla en lenguas, que tiene la unción, que tiene prosperidad, para todo aquel que cree, ¿sí? ¿Estoy bien? En él tenga vida eterna. La gracia de Dios, al darnos a su Hijo Cristo, y la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no de vosotros, ¿verdad? Ahí me comí ese. Pues es don de Dios para que nadie se gloríe, ¿verdad? Ellos entonces fueron llamados a Jerusalén a dar testimonio. A ver, pues que vengan ellos, porque vamos a consultarlo con los de Jerusalén, con Pedro, con Jacobo, con los apóstoles, porque acá hay unos que están diciendo que necesitan circuncidarse y están pues alborotando a los hermanos. Y esto es lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, ahí en Hechos 15, que sucedió, los estudiosos están de acuerdo en que fue en el año 49. Y estos son llamados entonces los judaizantes, los que querían que antes de ser cristianos se hicieran judíos y entonces ahora sí se hicieran cristianos. Y muchas veces así no suele pasar. Por ejemplo, a Pedro, a Pablo, a todos ellos eran judíos. Ya eran judíos y ahora eran cristianos. Puede ser que tú también digas, no, mira, es que para que le digas ahí a tu vecina, a tu amigo, a alguien, no, mira, es que para ser cristiano, pues tienes que tener una experiencia así tremenda, ¿no? Imagínate, yo iba por un lugar y entonces choqué, atropellé a alguien y ese que atropellé era cristiano, me predicó el evangelio y así me hice cristiano. Entonces, si no te pasa algo así, tú no puedes ser cristiano. No, ¿verdad? No es así. O sea, muchas veces decimos al otro nuestra propia experiencia, pero es por medio de la gracia y por medio de la fe que somos salvos. Y así como Pablo recibió ese resplandor, pudo él dicho, pues a ver, ¿quién ha recibido ese resplandor? No, pues aquí nadie es salvo, ¿no? Solo yo. No se puede. Por eso es que van y acuden con los ancianos y entonces empiezan a debatir sobre esto. Pedro dice en el versículo 7 de ese mismo Hechos 15, después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo al igual que nosotros. En otros pasajes también dice que las lenguas son una señal para los judíos. Porque en ese momento Pedro dio el evangelio a Cornelio, un centurión que estaban en su casa, que eran gentiles, predicó el evangelio y dice que recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Fue una señal para saber que en efecto el Espíritu Santo había venido sobre ellos como con los apóstoles al principio. Es una señal, mas no es un principio.
no es una norma, es algo que les dejó a ellos con esa certeza. ¿Los gentiles también pueden recibir el Espíritu Santo? Sí. ¿Te quedaba alguna duda? Están hablando, están profetizando como tú. El Espíritu Santo está en ellos. No tengas duda de que los gentiles pueden recibir la palabra. Versículo 9, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, no por las obras. 10, ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué se refiere? A la ley. Si es por la ley, pues entonces nadie será salvo. 11, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. ¿Qué ventaja tiene el judío sobre el gentil? Lo hemos leído también en Romanos. Pues ninguna. Es por gracia. Después, en este mismo debate, Pablo y Bernabé dan testimonio y dicen en el versículo 12, toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Y ahí estaba Jacobo, no uno de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor Jesús, que se convirtió y llegó a ser anciano, pastor en la iglesia de Jerusalén. Él tomó la palabra y resolvieron, junto con los apóstoles y los ancianos, resolvieron este debate y decidieron enviar una carta. Dice ahí versículo 19, por tanto, Jacobo hablando, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, no para ser salvos, sino para no ser de tropiezo en la convivencia con los judíos. También dice en el versículo 24, puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas, versículo 28 y 29, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien, pásenla bien. Ese es lo único que los judíos le están encargando a los gentiles para cuando tengan esa convivencia, esa reunión en las iglesias. No les están imponiendo que fueran circuncidados, que guarden toda la ley, ni que hagan todos los rituales que el judío sí hacía. Así que lo que creemos es que Pablo, después de este concilio, al regresar a Antioquía y comenzar su segundo viaje misionero, es cuando se toma el tiempo también de escribir esto para las iglesias que ya había fundado y que ya estaban establecidas, porque esta misma revuelta, esta agitación, les estaba llegando a ellos. Y es como también veremos más adelante cómo los reprende duramente. Ya lo veremos la próxima semana, a partir del versículo 6, les empieza a decir, no hay otro evangelio, no se dejen engañar. Muy bien, vamos a adelantar algunos textos que teníamos ahí mencionando algunas cosas que, bueno, ya ahorita ya no van un tanto al caso, hasta que lleguemos a Gálatas 1:3. Gálatas 1:3 nos dice pues realmente el saludo y la bendición que les comienza a decir a estos hermanos. Versículo 3, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el versículo 4, que Él mismo se dio por nuestros pecados. Ahí está glorificando a Cristo y que es la única fuente de salvación porque Él se entregó por nuestros pecados. Y ahí dice, ¿para qué? Para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Un texto que tomaremos como lema de toda la carta
está en Gálatas 5:1. Vamos a verlo hoy. Y pues faltarán algunas semanas para llegar a ese capítulo, pero este bien puede ser el lema de toda la carta. Gálatas 5:1 dice así: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Este es básicamente el lema, el tema de toda la carta. Pablo queriendo hacerles entender a estos creyentes que no fueran desestabilizados por esos rumores, por esas instrucciones que ya dijeron, nosotros no les mandamos nada. Ellos lo están diciendo, un grupo también de los mismos fariseos que se había convertido al cristianismo, estaban impulsando esto. Les falta algo. Con esa necesidad, ¿verdad? De yo tengo que contribuir en algo para mi salvación, yo tengo que contar, de algo tengo que gloriarme, así que algo debo hacer para ser salvos. Hermanos, nada. La salvación es por total gracia de Dios y en esa misma gracia nos concede la fe para creer. Y en ese acto respondemos en fe, pero Dios es el que nos da esa vida para poder responder ante la fe. Y una vez que nos ha hecho libres, qué absurdo es volvernos a esclavizar, volvernos a poner condiciones, regresar. Ay, es que yo soy indigno para Dios. Claro, ¿qué esperabas? No, es que quiero ser digno para Él. Pues vive en la libertad con que Cristo te ha hecho libre. Entonces puedo hacer lo que quiera y pecar todo lo que quiera. Eso no es libertad. Eso es esclavitud. Esclavo al pecado. No, yo no soy esclavo al pecado. Yo lo controlo. Yo lo dejo cuando yo quiera. Sí, cómo no. No es cierto. Si Cristo te ha hecho libre, ¿qué necesidad tienes de volverte a esclavizar? O en cuanto a la ley, ahora quieres cumplir todos los mandamientos, es imposible. Ahora, sí estamos llamados a vivir en obediencia a Cristo, pero también esa obediencia nos va a llevar a arrepentirnos de nuestros pecados. No, ya, le fallé al Señor en esta semana, pequé, ya no vuelvo a esa iglesia, ya no soy cristiano porque nunca podré vivir bajo los estándares de Dios. Pues eso todos lo saben. Dios tiene compasión de nosotros, sabe que somos polvo, sabe que somos carne. Pero Él nos sostiene, nos sustenta y quiere que confesemos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y vivir en esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Veremos más adelante todo a lo que se refiere esta libertad. Mientras quedémonos con eso, esa introducción de Pablo, un hombre como tú y como yo, llamado por el Señor, a pesar de que iba en contra del Señor, ahora lo convierte y lo convierte en su instrumento para llevar la palabra. Lo hace un emisario, un apóstol. Y en ese sentido, todos los que hemos creído en Cristo somos sus emisarios. Estamos comisionados para ir y hablarle a otros de Cristo, en nombre y representación de Cristo. Tú representas a Cristo. ¿Vivirás con esa dignidad? Porque decir un mensaje cualquiera, vivir un mensaje, no cualquiera. Y es más, hay veces que hasta tenemos que decirle a alguien, ya no digas que eres cristiano. Ya no les digas a otros, mejor déjalo así, deja que ellos conozcan por otros medios. Porque si no eres un buen emisario, un buen representante de Cristo, lo único que haces es entorpecer, tropezar, hacer que los otros piensen que el evangelio no es efectivo. ¿De verdad podemos ser libres en Cristo? ¿Sí? ¿Tú eres libre? No.
pero sí podemos serlo. Pues demuéstrame. No, bueno, es que yo ya no puedo dejar mis pecados, pues ya así soy, así me hizo Dios. Y ya no puedo, pero tú a lo mejor sí puedes, tú que estás más joven. Pablo pudo, Pedro pudo, el Señor puede, porque el poder está, regresamos a la pregunta, el poder está en el Señor, no en la habilidad de Pablo, no en la mentalidad de Pablo, no en la capacidad de Pablo. El poder está en Dios, y si Dios te ha dado su Espíritu Santo, ¿no podrá Él librarte de tus pecados? Ahí la verdadera pregunta es, ¿está el Espíritu Santo en ti? Esa es la verdadera pregunta, porque el Espíritu Santo no está de balde. Estaríamos culpando entonces que el Espíritu Santo no hace su trabajo. Y eso no es así. Estaríamos diciendo que Dios no es un buen padre, porque puedes pecar y pecar y pecar sin disciplina alguna. Dios no es un mal padre. Perdón, Dios no es un mal padre, Él es un buen padre. Y a sus hijos los disciplina. Y el Espíritu Santo nos redarguye, nos convence, nos guía, nos sostiene, nos da poder. Así que la verdadera pregunta es, ¿tienes fe en el Señor Jesucristo? ¿Has recibido el Espíritu Santo, así como vimos en la conversión de Pablo? ¿Él te ha llamado a ser suyo? ¿Y has respondido, sí, Señor, voy, cueste lo que cueste? ¿Y obedeces en tu caminar diariamente? Esta carta nos debe ayudar a combatir los pensamientos equivocados y permanecer firmes en esa libertad con que hemos sido llamados. Oremos. Padre bendito, tú eres el Señor. Y Señor, si tú nos has llamado, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo terrenal, ni lo celestial, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hoy en día, Señor, al igual que en todo el transcurso de la humanidad, se ha querido distorsionar el Evangelio. Y aunque le llamen Evangelio, si no es las palabras predicadas por tu Hijo Cristo en las Sagradas Escrituras, simplemente no es el Evangelio. Por más intelectual que parezca, por más poderoso que parezca en las emociones y ante nuestros sentidos, si no contiene lo más indispensable, que es la gracia, la fe, el arrepentimiento, simplemente no es el Evangelio. Y Señor, tenemos una gran lucha hoy en día, al igual que nuestros hermanos en la antigüedad, de combatir contra aquellos que predican un evangelio distorsionado. Ayúdanos, Padre, a centrarnos en el evangelio que viene en tu palabra, al evangelio de la gracia, de que Cristo murió por nosotros, Cristo pagó por nuestros pecados, Cristo nos hizo libres y Cristo mismo nos otorga la fe y el arrepentimiento para creer en Él y ser suyos para siempre. Ningún otro requisito se necesita para ser salvos. Pero una vez que somos salvos, nuestra vida cambia radicalmente, como lo acabamos de ver en la vida de Pablo, Señor. Ayúdanos a que nuestra vida cambie radicalmente, a que ahora seamos emisarios tuyos, llevando este mensaje a todas partes. Que verdaderamente tengamos esa pasión por vivir entregados solamente a ti, Señor. Cueste lo que cueste, renunciando a todo. Y eso es parte de ser libres, renunciando a todo lo que nos hace esclavos. Ayúdanos, Padre, protege nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Y te damos gracias por esta carta que estamos comenzando a estudiar esta semana. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante en ella. Ayúdanos a terminarla también en el momento que tú lo dispongas. Y te ruego, Señor, también por los predicadores que tomarán de ese tiempo para predicar este mensaje, este evangelio,
que guardes sus corazones, sus mentes, y que podamos seguir predicando fielmente tu palabra cada semana. Pues lo hacemos, Señor, rogándote en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues hemos terminado nuestro culto. Nos dicen por ahí que no nos retiremos tan rápido porque hay un pastelito y cafecito, porque vamos a celebrar aquí a nuestro hermano Fernando, ¿verdad? Que cumple 45, me dijeron, ¿o? Después de haber conocido